Para que podamos nosotros entender lo que significa el ocio, Caride Gómez nos plantea que existen enfoques y perspectivas o perspectivas de donde nosotros tenemos que analizar esa palabra ocio. La dimensión básica, que tiene que ver con la cotidianidad, a eso nos refiere, que es los hábitos y comportamientos socioculturales más extendidos en una comunidad o territorio. Se refiere a lo que la comunidad, lo que mi cultura me está orientando a realizar. El ocio pues no descarta estos elementos culturales que tienen que ver con lo que estamos acostumbrados a hacer. Es una de las dimensiones que está enfocado el análisis del ocio. La otra dimensión o enfoque está vinculada a la orientación educativa y al desarrollo, tal cual nos lo decía Dumas Sevier. Tiene que tener algún elemento educativo y algún elemento desarrollador. Tenemos que aprovechar estas oportunidades que nos da la realidad de nuestras acciones, porque tiene que haber algún provecho. Ya más adelante voy a explicar el porqué. Y también ocurre una perspectiva o una dimensión en cuanto a la problemática social. Debe ser garantizado por las políticas de servicios sociales con el fin de evitar la pasividad y la alienación de las personas. Para poder trabajar con el área de las problemáticas sociales, tiene que estar institucionalizado. Bueno, ya también vamos a conversar un poquito sobre eso en otras presentaciones, pero bueno, ya de alguna manera está institucionalizado el ocio y la recreación, por supuesto, por la Ley Orgánica de Recreación que fue promulgada en el año 2015 por la Asamblea Nacional que estuvo durante ese periodo. Bueno, aquí lo que nos aparece es un poquito algunos ejemplos que están vinculados con lo que hablamos anteriormente. La dimensión básica de la cotidianidad está vinculado a las relaciones con los hábitos y los comportamientos socioculturales. Tiene que ver cómo en mi entorno, cómo está estructurado este ocio dentro de mi entorno, dentro de las costumbres que por lo general hacemos, vinculados a actividades específicamente de esas costumbres socioculturales. También tenemos la orientación educativa, ya habríamos hablado, que tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con la promoción de experiencias, con fines formativos o terapéuticos. Vemos un triángulo allí, donde está completamente relacionado el aspecto cultural, dijimos que era la dimensión anterior, el ocio y la parte educativa. No pueden estar separados ninguno de los tres elementos. Y como otro aspecto es el ámbito de las problemáticas sociales. Entre uno de sus principales acciones es garantizarlo como una política social. Ya hablamos de la ley de recreación. Entre otras cosas tenemos la recreación laboral contemplada en la LOCSIMAP. Tenemos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela artículos vinculados a la recreación, y tenemos algunos elementos de orden legal en otras áreas. ¿Para qué? Para evitar la pasividad, la alienación y las conductas antisociales o delictivas. Esto visto la recreación como y el ocio, que es el tema que estamos discutiendo en este momento, como las actividades que podemos hacer dentro de nuestro tiempo libre. Llámese tiempo libre, aquel tiempo fuera o donde ya hemos descartado las actividades laborales, como lo definimos anteriormente, tiempo no disponible, tiempo disponible. Dentro del tiempo disponible descartamos las actividades que, aun cuando fueron escogidas por nosotros, no
ya no tenemos la disposición de ocupar ese tiempo que estamos haciéndolo allí. Nos puede gustar, estamos entretenidos, pero ya es una responsabilidad que asumimos. Nos queda el tiempo libre, es donde nosotros vamos a aplicar todas estas dimensiones. Dumas Sedier nos plantea otras dimensiones y nos dice que debe ser unas actividades donde se aplique, se ejerza, se realice en nuestro tiempo libre. Tenemos que tener disponibilidad del tiempo libre y tenemos que tener, por cierto, una educación del tiempo libre. Además de eso, la otra dimensión que nos plantea es una actitud personal. La recreación, el ocio es una actitud personal. Si no estoy preparado para asumir mi tiempo libre, donde pueda convertir ese tiempo libre o donde pueda convertir esas actividades que estoy haciendo en actividades que me permitan a mí descansar. Recordamos lo de Dumas Sedier, distraerme no significa que yo esté completamente acostado para poder distraerme y descansar. Yo puedo hacer cualquier otra actividad que me permita a mí alejarme de cualquier responsabilidad u obligación que tenga. Y todo lo que me saque de mi concentración en el área laboral y en las otras áreas de responsabilidad y que sea ocupado durante el tiempo libre van a ser las actividades que forman parte de la recreación y del ocio. Pero tiene que haber una actitud personal, tiene que haber una disposición de la persona de disfrutar lo que se esté haciendo. Y por supuesto, tiene que aplicarse estas 3D como mencionamos anteriormente: descansar, distraerme y desarrollarme. Es decir, una actividad que permita incluir dentro de esas actividades el área educativa, permite un aprendizaje. Otro autor que nos plantea otra serie de dimensiones interesantes de plantearles a ustedes es que nos los enfoca con cómo podemos nosotros hacer nuestras actividades de ocio, llámese ocio o recreación. Tenemos un componente lúdico, que son todos aquellos juegos que permiten a mí aplicar lo que hemos dicho anteriormente, ese tiempo libre, para convertirlo en un tiempo de ocio. Tenemos una dimensión medioambiental, son todas aquellas actividades que hacemos dentro del medio ambiente. Un ejemplo muy común son los campamentos, actividades ecológicas, en fin, varias cosas que podemos hacer. Tiene que haber un desarrollo creativo. Es muy importante que dentro de las actividades que yo haga de recreación o de ocio debe haber el elemento creativo. La Real Academia Española nos dice que la recreación es volver a hacer, volver a crear. La recreación, obviamente, y el ocio tiene que despertar, tiene que desarrollar, tiene que incentivar nuestro hemisferio creativo para ser una actividad verdaderamente recreativa, sobre todo en edades influyentes, edades infantiles, edades adolescentes, prepúberes, púberes y adultos. Obviamente, pues por supuesto tenemos que también mantener esos niveles creativos disponibles. Debe tener una dimensión festiva. Eso tiene que estar vinculado con lo que hablamos anteriormente con el aspecto de la actitud. Debo yo estar claro de dónde voy, de qué es lo que quiero lograr, y eso me permite a mí disfrutar de lo que estoy haciendo. Debe ser algo que en general en el ambiente tiene que ser festivo, fiesta, alegre, y muy importante, tiene que ser solidario. O sea, debemos estimular los valores, sobre todo el valor de la solidaridad. Las actividades de ocio son perfectamente relacionadas con valores como la colaboración, como la cooperación, como la solidaridad.
Entonces tengo que apoyarme en mi compañero, tengo que ayudar a mi compañero, tengo que hacer las actividades con mis compañeros. Muy importante esas dimensiones que nos plantea Manuel Cuenca, disculpen el error, es Cuenca, no Cueca, en el año 1995. Características del ocio según Jules Peñalba, el libro que hay unos links por ahí en la plataforma, nos sigue aclarando exactamente qué es lo que se refiere el ocio. Tiene que ser una antítesis del trabajo. Ya los griegos empezaron a hablar sobre el ocio, pero los romanos fueron los que agregaron una palabra que la vamos a ver en Historia de la Recreación y del Ocio, denominada el net otium, es decir, a la negación de mis obligaciones, lo contrario a mis obligaciones rutinarias. Entonces, por eso siempre nos van a plantear que es una antítesis del trabajo, es todo lo contrario a lo que es trabajo. Debe ser una expectativa ilusionante. Mantenemos el aspecto de la actitud personal. Esto forma parte de lo que significa la actitud personal. Debo estar ilusionado, debo preparar mis sentidos para y mi capacidad cognitiva para poder aprovechar plenamente lo que significa el ocio. Requiere de un mínimo de obligaciones sociales. Y obligaciones sociales pudiéramos hablar de normas. Obviamente tengo que mantener algunas normas establecidas para no estar en contra de la comunidad, pero no debe estar sujeto a muchas obligaciones porque deja de ser ocio. Relacionado con los valores culturales de la sociedad, es muy importante que nosotros podamos enfocar este ocio, estas actividades recreativas, como una de las dimensiones que se plantearon anteriormente, que estaba vinculado con lo sociocultural. Nosotros tenemos que vincularlos con nuestra propia cultura. Nosotros tenemos que empezar a trabajar, disculpen, no empezar a trabajar, sé que se has trabajado durante muchos años, seguir estimulando, por ejemplo, nuestros juegos tradicionales. Es una oportunidad muy importante para que nuestros recreandos, vamos a darle ese concepto o ese término, puedan de alguna manera vivir esa experiencia de los juegos tradicionales, de repente un poco escondido o soslayados por las nuevas tecnologías que nos permiten otras actividades lúdicas. Adquiere una importancia variable que va desde lo frívolo a lo trascendente. Sigue Jules insistiendo en elementos planteados por Thomas Edier, vinculado a que es algo que pareciera no tener importancia, pero al final debe aportar en mí una importancia absoluta, debe aportar en mí un aprendizaje. Hay una palabra que utilizan otros autores denominada autotelismo, que el significado está relacionado con una actividad en sí misma. Yo he puesto algún ejemplo cuando nosotros hacemos algún tipo de ejercicio fuera de nuestro entrenamiento, aquellos que son atletas, los que hacen un entrenamiento, los que son atletas es porque quieren el performance, es decir, incrementar sus niveles de rendimiento. Aquellas personas que no son atletas, que quieren hacer alguna actividad física o actividad deportiva para mejorar la salud, bueno, también tienen un objetivo. El autotelismo no pudiera vincularse con esas dos actividades que acabo de enunciar. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo adicional. Además de entretenerme, porque bueno, a mí me gusta hacer ejercicio, pero yo quiero mejorar mi salud, o yo quiero tener salud, conceptualizada como el equilibrio de los componentes del cuerpo humano. Yo buscaría una actividad que fuera relacionada con el placer mismo de hacer la actividad. Podemos ver la imagen en ese momento, el logro que ella siente de haber escalado una montaña y está disfrutando el simple hecho de haberlo escalado. Cualquiera me puede decir que bueno, lo está haciendo por entrenamiento, cualquiera me puede decir que lo está haciendo
por un logro personal. Cualquiera de estas actividades pudiera ser verdad, pero yo la quiero analizar como el punto de vista que ella está utilizando un tiempo libre que empezó con tomar una decisión de ir a escalar, pero ahora está aprovechando a plenitud lo que es haber logrado estar en la cima. Y eso es que logró algo trascendente. No solamente incrementó sus niveles de proyección, posiblemente, de esfuerzo, posiblemente, y ahora está haciendo un disfrute de su logro. La mayoría de las veces caracterizado por una actividad de tipo lúdico. No necesariamente, y en esta imagen tenemos un ejemplo. Pero sí es un elemento muy importante dentro del ocio, que es el aspecto lúdico, el aspecto del juego. No es descabellado, pues, que mucha gente relaciona el ocio y la recreación con solamente el juego. Pero es mucho más allá del juego, la recreación y el ocio. El ocio adquiere enormemente subjetivo, y más que una simple actividad, es un estilo de vida, un estado del alma. Muchos de los autores que han querido trabajar con el área de la recreación están convencidos, el área de la recreación y el ocio, están convencidos de que la recreación, hacer una actividad recreativa y practicar el ocio es un estilo de vida. O sea, yo tengo que estar convencido de lo que voy a hacer. Es subjetivo, ¿por qué? Porque depende de mí y depende del estado, de la actitud, del enfoque que yo le quiera dar a esta experiencia, que puede ser lúdica, que puede ser literaria, que puede ser cultural, que puede ser social, porque estoy conversando con mis amigos, que puede ser visitas guiadas, forma parte del área cultural, puede ser artística. Yo puedo simplemente agarrar cualquier elemento artesanal y que yo lo pueda hacer. Ojo, yo lo puedo hacer, pero no requiere ni una obligación. Eso es un estado del alma. Y allá es donde nosotros tenemos que estar enfocados. Esta asignatura está vinculada a preparar a un grupo de personas a desarrollar una educación del tiempo libre completa y bien establecida en los parámetros vinculados a la buena recreación. Discúlpenme el término, tengo que redundar en decir la buena recreación. La recreación por sí misma es buena, pero es para cambiar esas viejas costumbres de denominar recreación a cualquier cosa que nos permita que podamos reírnos, pues, o podamos de alguna manera disfrutar. Tengo que alinear varios elementos para que se convierta en recreación y para que se convierta en ocio. El aprovechamiento del ocio, esto está inspirado, sigue inspirado en este autor Dumas del que hemos estado conversando, pero lo diseña es López, entre otros. Nos habla de varios niveles del ocio. Nos establece algunos criterios donde podamos nosotros darle alguna denominación. Es muy básico este cuadro, pero representa muy bien lo que nosotros queremos dar con el término de recreación y con el término de ocio. Tiene un nivel desde inferior hasta superior. Tenemos una columna donde se menciona la ociosidad y el ocio, y tenemos otra columna, déjenme ver si puedo señalar acá, tenemos otra columna donde está enumerada de forma creciente desde el 1 hasta el 5. Tenemos una columna donde se menciona la ociosidad y el ocio, y tenemos otra columna, déjenme ver si puedo señalar acá, tenemos otra columna donde está enumerada de forma creciente desde el 1 hasta el 5. Y vamos a comenzar con el nivel inferior. ¿Por qué llamamos nivel inferior? Porque es el nivel de ociosidad.
Hay algunos autores que establecen que el ocio puede ser un ocio activo, un ocio, insisto, el ocio es positivo, pero vamos a llamarlo un ocio activo, donde el ideal sea el ocio de formación, pero también tenemos otros tipos de ocio. A nivel de inferior tenemos el ocio consumo. Ese ocio consumo nosotros lo denominamos como ociosidad. ¿Por qué? Porque es todo aquel que nosotros no hacemos nada. Simplemente recibimos del entorno todo lo que tiene que ver con la actividad que yo vaya a hacer. Este ocio se caracteriza por la falta de iniciativas personales, siendo algo muy peculiar, que yo voy a consumir lo de los demás, un entretenimiento de los demás.